Muy bienvenido, mis amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, el día de hoy nuevamente con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, en este día les invito a que juntos busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Si ya lo tienen, entonces podemos dar juntos lectura a la palabra del Señor. Así dice el Señor en su palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra que hemos leído. Amado Dios, ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestros labios, para que tu palabra, Señor, sea pronunciada conforme a tu voluntad, y quienes la escuchan, querido Dios, la puedan recibir con gozo y alegría. Amado Jesús, gracias por venir en busca de hombres pecadores. He aquí uno de ellos, Señor, quien necesita de tu gracia y tu perdón. Bendice el mensaje de tu palabra y bendice también a todos aquellos quienes han de oír y ver este mensaje. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el tema para hoy es: hoy ha venido la salvación a esta casa. Queridos hermanos, el mundo y la gente hoy justamente no permite que podamos acercarnos a Jesús. Debemos acudir con prontitud al llamado de Jesús. Como les dije, la gente juzga muy rápido y muchos tratan de hacernos tropezar en el camino, y también nos critican y juzgan nuestro caminar. Ellos buscan solamente que nosotros tropecemos como creyentes que somos y que no alcancemos la bendición, y mucho menos que podamos acercarnos a Dios. Entonces, el mundo y la gente puede juzgarnos y aún puede tratarnos mal, pero quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que Jesús ha venido para ofrecerte perdón y salvación. Bien, nuestro texto dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, en este primer versículo del capítulo 19, es que Jesús estaba ya prácticamente terminando su ministerio. Está camino hacia Jerusalén, está a pocos días de ser entregado a la muerte. También podríamos decir, está a punto de cumplir la obra más grandiosa
que el Señor mostró para con nosotros los hombres pecadores. Iba a ser la muestra más grande de amor que se iban a dar dentro de pocos días en Jerusalén. Es por eso que Jesús estaba de paso por la ciudad de Jericó. Pero bueno, nos dice el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a ver este mensaje en 3 puntos. Primeramente vamos a ver la condición de Zaqueo, que será el primer punto que analizaremos en este día. ¿Quién era Zaqueo? Aquí se nos menciona en las Escrituras, era un hombre, varón llamado Zaqueo. ¿Y qué era este hombre? Era jefe de los publicanos. Mis queridos amigos, lo que podemos ver en este pasaje es que este hombre era jefe de publicanos, es decir, era el supervisor de todos aquellos quienes eran los recaudadores de impuestos. ¿Y qué era un publicano? Pues bien, un publicano era un trabajador o un empleado del imperio, del gobierno romano, que se dedicaba a recaudar los impuestos para el sostenimiento de esta nación. Y todos los pueblos que estaban sometidos a esta nación poderosa, pues si querían tener, digamos, una libertad para seguir viviendo y realizar sus costumbres y sus tradiciones dentro de sus ciudades, pues ellos tenían que pagar los tributos al Estado romano. El Estado romano conseguía personas que eran naturales de cada país, en este caso de los judíos israelitas, y de ahí se escogía personas que se encargarían directamente a cobrar los impuestos al pueblo de Israel. Pero estos trabajadores, estos publicanos, eran repudiados por la población judía, exactamente. ¿Por qué? Porque estos eran hombres que oprimían al pueblo de Israel, cobrándole impuestos inclusive más de lo que tenían que pagar ellos. ¿Por qué cobraban más? Porque el imperio les permitía que ellos cobraran un poco de más. Había una cantidad que se cobraba para el imperio romano, pero ellos también tenían carta abierta para cobrar un poco de más. Y así es como estos hombres se enriquecían y se llenaban, como se dice, las arcas de dinero a costa de el pueblo. Zaqueo era precisamente el jefe de estos publicanos, de estos trabajadores del gobierno. Por tanto, podemos decir que muy probablemente Zaqueo era una persona que dio órdenes para que estos trabajadores o estos publicanos cobraran, oprimieran al pueblo, les exigieran a que pagaran más de lo debido. Y obviamente esto causaba una gran angustia, un gran dolor en el pueblo. ¿Qué podemos decir de estos hombres? Bueno, los publicanos eran personas insensibles para con sus propios conciudadanos, con sus propios compatriotas. A ellos no les interesaba la miseria y el hambre que pasaba este pueblo. A ellos solo les interesaba cobrar los impuestos y aún más para su propio beneficio. A costas del pueblo ellos se enriquecían. Es por este motivo que estos publicanos eran considerados pues como enemigos del pueblo. Eran odiados y eran considerados traidores de la nación judía. Es por eso que un publicano no podía andar libremente por la ciudad, ya que era rechazada por la ciudadanía o por los habitantes de estas ciudades que estaban siendo oprimidas por el imperio romano. Entonces, Zaqueo era una de esas personas, más aún siendo el jefe, obviamente no recibía el beneplácito de la gente, sino más bien el rechazo de toda la ciudadanía. Así que a pesar que este hombre era un hombre rico, como lo vemos, pero era un hombre que parece sentir que tenía una gran necesidad
en su corazón. Las riquezas no llenaban el vacío de su corazón. Las riquezas no le otorgaban la paz. Las riquezas no le daban la tranquilidad a su alma. Este hombre, a pesar de ser muy rico y a pesar de estar todos los días tal vez contando los ingresos que él había conseguido de forma fraudulenta, pues no había paz en su corazón. Como hoy mismo para muchas personas que viven empeñadas y afanadas por conseguir cosas materiales. Ellos mismos hoy no tienen paz. Ellos mismos hoy no tienen un corazón tranquilo, no pueden dormir en paz. Porque mucha gente o anda endeudada o anda preocupada en seguir buscando más cosas materiales y así hacen de su vida un estado de miseria. Y más aún si hablamos en la vida espiritual, están vacíos, no tienen nada que llene sus corazones. Por más que amontonen riquezas, en sus corazones hay un tremendo vacío. Es por eso que muchos que viven en opulencia, pues lamentablemente terminan con tristes finales. Así es, mis queridos hermanos, el que afana su vida en las cosas materiales nunca podrá encontrar la paz y sobre todo la paz que solamente puede ofrecernos el Señor Jesucristo. Entonces, esta clase de persona era justamente Zaqueo, un hombre que era jefe de los publicanos, pero que a la vez era un hombre rico, pero que no tenía una paz en su corazón. Había un vacío, había una gran necesidad en él. La condición de este hombre era terrible. Estaba en una situación de tinieblas en su interior y no había el gozo que quizás puede tener una persona cuando tiene a Cristo en su corazón. Entonces, este hombre nos muestra ahora en el verso 3 que probablemente había escuchado que venía Jesús. Quizás hace pocas horas o tal vez un día antes, no lo sabemos, Jesús había realizado un milagro sanando a unos ciegos, otorgándoles la vista a estas personas, y por ende quizás esto causó en el corazón de Zaqueo la necesidad de conocer a Jesús, porque dice, procuraba ver quién era Jesús. Este hombre tenía una necesidad en su corazón, él tenía un deseo. Y mis hermanos, esto me hace ver y me hace recordar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44. ¿De dónde salió ese deseo de Zaqueo de poder ver a Jesús? ¿Cómo es que Zaqueo se enteró de que Jesús era un hombre que realizaba milagros y que podía entregar la paz a las personas? Seguramente lo había escuchado, porque hasta esta altura del pasaje, el ministerio de Jesús, seguramente ya su fama se había difundido por toda la región. Y obviamente los grandes milagros que realizó han tenido que llegar a los oídos de Zaqueo. Pero como les dije, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44 dice el texto, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Querido amigo, querido hermano, nadie puede buscar a Dios por sus propios medios. Dios viene en busca del hombre, poniendo ese deseo en el corazón del hombre pecador. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su Espíritu Santo que obra a través de su palabra. Solamente por medio de su palabra es que Dios puede producir esa necesidad en el corazón del hombre caído, del hombre pecador. No hay otro medio. El hombre no puede venir solo a Cristo. Es Dios quien primero tiene que buscarlo, y lo busca de esta manera, poniéndolo el deseo en el corazón de los hombres. Así es como Zaqueo recibió este llamado, y por eso dice el Señor, nadie puede venir
a mí si el Padre no lo trajera, nos dice en otra versión. Es Dios quien atrae a las personas hacia Él. Es Dios quien busca a los hombres perdidos. Y entonces eso es lo que ha pasado aquí con este hombre. Él tuvo que escuchar la palabra, tuvo que escuchar el mensaje de Jesús, tuvo que escuchar sobre los milagros, y esto produjo en su corazón una necesidad. Y eso es lo que Dios quiere, que tú en tu necesidad reconozcas tu miseria y vayas en arrepentimiento y confesión sincera. Entonces, mis queridos hermanos, también nos muestran las Escrituras que las multitudes seguían a Jesús. Vemos en Marcos 1:37 cómo las multitudes seguían a Jesús. Vemos también en Lucas 4:42 cómo las multitudes, aquellos seguidores, cuando Jesús se había apartado de ellos, pues ellos fueron en busca de Jesús. Primero tienes que conocer y por primero tienes que saber quién es Jesús para que tú puedas ir en busca de Él. Cuando el Señor pone ese deseo en tu corazón, estoy seguro que no habrá nada que impida que te puedas acercar a Él. Pero en Zaqueo se le presentaron dos obstáculos en su vida, como lo vemos en el verso 3. ¿Qué nos dice allí? El primer obstáculo era la multitud. Como había mucha gente, era imposible acercarse a Jesús. Pero este hombre no se rindió, no se detuvo, sino que se nos dice, corrió hacia adelante y se subió a un árbol sicómoro. Este árbol sicómoro, mis amigos, mis hermanos, es un árbol frondoso, similar a la higuera, muy fácil de trepar. Y desde allí él podía ver. El segundo obstáculo de este hombre era su estatura. A causa de la multitud no podía ver a Jesús. Y peor aún, siendo pequeño, tenía este obstáculo de no poder ver, ni mucho menos que el Señor Jesús lo pudiera ver. Así que el hombre no se rindió en su búsqueda, en su necesidad de ver y saber quién era Jesús, y trepó a un árbol, y desde lo alto él podía por fin ver al Señor que venía pasando justamente por este lugar. Mis queridos amigos y hermanos, cuando Jesús viene hacia ti, te puedo asegurar que van a haber muchos obstáculos en la vida. Tal vez la propia familia te va a decir, no vayas. Cuando alguien te invita a la iglesia, cuando alguien te invita a recibir a Jesús, los primeros que se van a levantar en tu contra son inclusive los de tu casa, burlándose, desanimándote a que puedas ir a encontrarte con el Señor. Los amigos serán otros obstáculos que se presentarán en tu vida cuando quieras ir en busca de Jesús. Lo cierto es que el enemigo siempre va a poner obstáculos para que tú puedas acercarte a Jesús. Pero cuando eso ocurra, mi hermano, mi amigo, no te detengas, no desistas, sino más bien persiste, busca la manera de encontrarte con tu Señor. Eso es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo no se rindió, sino que vio la forma más astuta, quizás podemos decir, para poder ver desde lo alto al Señor Jesús. Por eso es lo que vemos que había ocurrido con este hombre. Él no se rindió y nunca dejó que el enemigo lo apartara del Señor. Pero ahora vamos al segundo punto de nuestro mensaje, que viene a ser en el verso 5, cuando nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos el llamado personal de Zaqueo. Podemos decir también el llamado divino de Dios hacia este hombre. Pero este llamado tiene un propósito, mis queridos hermanos. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te invita a entrar con Él, a tener una comunión con Él, lo primero que tú y yo tenemos que ver es que el Señor
nos llama a un arrepentimiento. Quizás podemos ver lo que dice, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. ¿Qué nos dice allí, mis hermanos? Dice el Señor, diles, estoy leyendo en la versión de Latinoamérica que dice, diles, vivo yo, declara el Señor, Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. El llamado del Señor como primer propósito tiene que el hombre se arrepienta de sus pecados y reconozca su miseria y su necesidad de que en Cristo hay perdón. Por eso el Señor dice, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán? El Señor es un Dios de misericordia que ofrece perdón para todos aquellos que procedan al arrepentimiento. Él no quiere que el hombre se pierda, sino que Él ofrece su gracia para que por medio del arrepentimiento haya misericordia. Y eso es lo que el Señor ahora está haciendo con este hombre Zaqueo. Dios nos invita a tener una comunión personal con Él. Él quiere que el hombre proceda a su arrepentimiento y reciba a Jesús en su vida. El tener una comunión con Jesús, mis queridos hermanos, no es solamente el conocer a Jesús, el saber de Jesús. El tener una comunión es vivir con Él. Tener una vida fiel hacia Jesús es tener esa comunión íntima con Él. El Señor quiere trabajar en tu vida. Si tú permites que Él entre en tu corazón, Él obrará por medio de su palabra y transformará tu vida. Dios quiere entrar en tu vida y Dios invita ahora a este hombre y le dice, Zaqueo, apúrate, hoy voy a pasar la noche en tu casa. Jesús se invita solo porque quiere entrar en nuestras vidas. Él ni siquiera espera que tú le invites, sino Él quiere entrar a tu vida. La pregunta es, mi amigo, mi hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás al Señor a la puerta de la casa, con la puerta entreabierta, o permitirás que Él entre? Cuando Zaqueo escuchó estas palabras, él actuó inmediatamente, como nos dice aquí. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Miren lo maravilloso que es cuando una persona realmente recibe a Jesús en su vida. Hay una oportunidad, como dije en el título del mensaje, date prisa. Hoy ha venido Jesús hacia ti y quiere ofrecerte el perdón de tus pecados. Zaqueo escuchó el llamado del Señor, la invitación del Señor. Descendió a prisa, rápido, pronto, y dice que lo recibió con gozo. Estuvo feliz de estar con el Señor. Esa es la actitud de un hombre que realmente recibe al Señor. No solo basta con conocer, no solo basta con escuchar, no solo basta con venir a la iglesia o escuchar entre días de la semana los estudios. No. Job dijo en una ocasión, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él pudo disfrutar de la presencia del Señor en su vida. Y yo pregunto, mi amigo, mi hermano, ¿tú quieres disfrutar de la presencia del Señor en tu vida? Entonces, ábrele tu corazón, permite que Él entre a tu vida, así como Zaqueo lo hizo. Este hombre estuvo dispuesto, tal vez hasta aquí no había encontrado una alternativa para su vida. Tal vez hasta aquí su vida fue solamente una vida solitaria, rechazada por la sociedad. Pero sin embargo,
Cuando recibió a Jesús, halló paz en su corazón. Pudo regocijarse con el Señor. Y eso es lo que produce cuando tú recibes a Jesús. Hay muchos que hoy no quieren recibir a Jesús. Hay muchos que hoy le rechazan, que no quieren entrar a tener esa comunión con el Señor, sino que quieren solamente escuchar, pero no quieren vivir con Jesús, porque no quieren renunciar a su modo de vida en el cual viven, quizás encubriendo sus pecados, quizás llenándose de arrogancia. Como dije en el mensaje pasado, mis hermanos, la primera gran mentira del hombre es decir que no necesita de Dios. Todos necesitamos de Jesús. Tú y yo necesitamos de Jesús. Necesitamos que Él entre y reine en nuestras vidas y no vivamos una vida fraudulenta, una vida engañosa. Ahora, si realmente has conocido a Jesús y lo has recibido en tu vida, entonces Él está dispuesto a cambiarte y transformarte. Eso es lo que sucedió en este hombre. Y ahora, a pesar de esto, mi amigo, cuando tú recibes a Jesús, que no te sorprenda, la gente va a murmurar, la gente va a criticar, te van a juzgar, van a tratar de desanimarte y hacerte tropezar en el camino. Van a decir que estás haciendo algo que no tiene sentido. Dice el verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A Jesús no le importó ni le importa lo que diga la gente, mis hermanos. Él quiere entrar en la vida de aquel que lo quiere recibir. Él quiere sanar las heridas de aquellos que andan abatidos, que andan angustiados. Él quiere ofrecerles la sanidad en sus corazones, restaurar sus vidas perdidas y caídas. Él quiere entregarles el perdón. Él quiere restaurar la vida de los hombres pecadores que somos tú y yo. Cristo vino justamente para eso, para restaurarnos. No lo merecíamos, pero Él por pura gracia se ofreció por nosotros. Así que mi amigo, mi hermano, Jesucristo está dispuesto a entrar en tu hogar. Él solo espera que tú le abras la puerta de tu vida y de tu corazón. Jesús viene en busca de hombres como tú y yo, que aunque no merecemos, que lo único que tú y yo merecemos es el juicio y la condenación eterna, sin embargo, Jesucristo viene a ofrecer perdón. El tercer punto de nuestro mensaje, mi querido amigo y hermano, es la conversión de este hombre. Y esto lo vemos en el verso 8. ¿Qué ocurrió con este hombre? Luego de haber demostrado su necesidad y de haber recibido con gozo al Señor. La conversión, mis queridos hermanos, será como leemos en el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué actitud más asombrosa y qué actitud más hermosa que podemos ver en un hombre renacido y transformado. La conversión, mis hermanos, es tan necesaria para el hombre porque es importante para poder entrar en el reino de los cielos. La conversión transforma vidas y lo está haciendo con este hombre Zaqueo, porque vemos ahora cómo se manifiesta su gratitud luego de haber sido salvado. Cuando Dios transforma las vidas, mis hermanos, nadie inclusive lo puede creer. Y en las Escrituras encontramos pasajes con innumerables ejemplos de hombres y mujeres transformados por el Señor. Solo algunos ejemplos quisiera darte. El apóstol Pedro, todos conocemos, él era un hombre, era de profesión, de oficio, era pescador. Como tal, era profano
era impulsivo, pero sin embargo Dios lo transforma en un gran siervo. Nos dicen las Escrituras, según Hechos capítulo 5, verso 15, que aún con su sombra eran sanadas las personas. Así Dios utiliza a sus siervos, a sus instrumentos. Tú y yo podemos ser utilizados de esta manera, pero Dios quiere que tú le entregues tu vida y tu corazón a Él. Zaqueo lo había hecho, el apóstol Pedro lo había hecho. Otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Juan. El apóstol Juan era conocido como un discípulo vengativo, un hombre que quería vengarse de aquellos quienes buscaban el mal para Jesús. Pero sin embargo el Señor lo transformó, lo convirtió en el gran discípulo del amor. Cuando leemos sus cartas podemos saber del gran amor que muestra el apóstol Juan, no solo hacia Jesús, sino también hacia sus hermanos. Así Dios iba transformando las vidas. Y el ejemplo más grande y resaltante lo vemos, por ejemplo, en Saulo de Tarso. De ser un hombre perseguidor de la iglesia, cruel, sanguinario, sin embargo, cuando recibe a Jesucristo, se convierte en un gran discípulo misionero, en el gran apóstol misionero. Un hombre tierno, con un corazón noble, que amaba a sus hermanos, que estaba inclusive dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Eso es la obra del Señor. Y tal vez hoy tú y yo, mi querido amigo, estamos en una situación así, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Tal vez tenemos múltiples pecados. Si no has conocido a Cristo, tal vez tu vida está llena de pecados, defectos que quizás puedes notar. Aún así, para ti hay perdón, hay misericordia. Dios solo quiere que tú te arrepientas de tus pecados y Él transformará tu vida. Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero para que Él obre, tú tienes que creerle, tú tienes que recibirle, tú tienes que aceptarlo como tu Salvador. Queridos hermanos, Zaqueo, nadie le obligó a que él devolviera el dinero que quizás de forma deshonesta había acumulado. Nadie le exigió. Jesús no le mostró sus pecados. Mira, tú fuiste un hombre cruel, te aprovechaste del pueblo. No le dijo absolutamente nada. El Señor conocía su corazón y sabía que cuando Él lo recibió, había un verdadero arrepentimiento y una necesidad de ser cambiado y transformado. Y cuando este hombre recibe el perdón, la misericordia del Señor, entonces esa actitud o ese perdón que él recibió se muestra en esta actitud luego, queriendo devolver, no solo queriendo, sino que lo devolvió a toda persona, a todo necesitado. Repartió el 50% de sus necesidades, de sus bienes. Y luego vemos también que hizo la promesa de devolver 4 veces más a quienes quizás le había cobrado de más. Esa es la actitud de un corazón renovado, de un corazón transformado. Lo hizo por amor, porque realmente entendió lo maravilloso que es Dios. Ya no se aferró más a las cosas materiales, ya no le importaba. Si tú realmente hoy estás decidido a entregar tu vida al Señor, entonces el Señor quitará de tu corazón el apego a las riquezas, el apego a las cosas materiales. Es triste que hoy hay mucha gente y aún creyentes que se aferran a las cosas materiales, a su trabajo, tal vez a sus estudios. Le dedican todo el tiempo, pero muy poco a su salvación, casi nada. Y eso es triste, porque tal vez tú crees que le estás engañando a la iglesia, tal vez tú te muestras, con tu presencia estás en la iglesia,
pero tu corazón está lejos de Dios. Cuando hay necesidad del Señor, se ve. Hay cambios en la vida de un hombre y de una mujer. Aquel que realmente ha entendido el amor de Dios ya no está más en las cosas del mundo. Ahora lucha día a día contra su carne y contra el pecado. Odia, siente dolor por el pecado. Y si cae, va, busca en arrepentimiento sincero al Señor. Esa es la vida transformada. Esa es la vida renovada que nos muestra Dios en su palabra, como lo vemos aquí en este hombre llamado Zaqueo. Mis queridos hermanos, la conversión es poderosa porque tiene un propósito: llevarnos a la vida eterna. Vemos ahora el verso 9, lo que nos dice. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué maravilloso que el Señor pueda dar este testimonio ahora, por la actitud que tuvo este hombre Zaqueo. Y ahora el Señor declara que la salvación ha venido a su casa, y no solo para él, sino también para toda su familia. La salvación está prometida a todos los hombres, mis queridos hermanos. Todos los hombres necesitan acudir al Señor. Quisiera leerles algunos pasajes de cómo Dios prometió la salvación a su pueblo. Primeramente en el Salmos, capítulo 91, verso 16. Allí dice el Señor en su palabra: los saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Está hablando de su pueblo, que Dios nunca los desamparará, les llenará. Sus almas serán llenadas y les entregará la salvación. Dios quiere salvar al hombre. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios promete que hay salvación para todo aquel que se arrepiente y lo busca con un corazón sincero. Mis amados hermanos, una promesa es una promesa real para ti y para mí, como lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. En aquella ocasión había un hombre temeroso, asustado, angustiado, porque temía que los presos habían fugado. Y si esto era así, lo que a él esperaba era también el castigo, la muerte. Y cuando estuvo a punto de matarse, entonces el apóstol Pablo dijo: no te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. Este hombre encontró la paz, pero pudo ver en esos hombres que había algo diferente, que ellos, a pesar del terremoto y las dificultades que pasaron, no huyeron, sino que permanecieron firmes. Algo nuevo había estado pasando en ellos, y este hombre sintió la necesidad de saber ahora: entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que hoy te dice Jesús a ti, mi querido amigo y hermano. Él te dice: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso es, mi hermano, cuando nos encontramos la salvación. Dios quiere, como les dije, salvar a su pueblo. La promesa está hecha. Ahora depende de ti si aceptas a Cristo o lo rechazas. Quisiera decirles un poco más. Lo que dice, por ejemplo, este mismo pasaje nos dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Sabemos que los hijos de Abraham son todos aquellos que proceden por fe. Abraham halló gracia delante de Dios por la fe. Y es por la fe que todo hombre halla gracia delante de Dios. La salvación es por la fe, y Dios quiere que tú lo busques en fe, y hallarás también la salvación para ti. Y luego dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo, mi querido hermano, estábamos perdidos, pero sin embargo Dios dio la muestra más grande de su amor, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros.
Quisiera ilustrarte esto de la siguiente manera. Cuenta la historia que habían dos jóvenes universitarios de teología, ambos, una chica y un chico, con metas muy claras. Deseaban ellos terminar sus carreras y eran personas muy sabias. La chica tenía muy claro lo que quería y el chico también, pero había un problema: el chico era feo. Así que ambos empiezan a estudiar la carrera. Al cabo de 4 años, en el 4.º año de su carrera, la chica empieza a tener problemas. Los padres de esta sufrieron una gran situación, una gran pérdida económica, y por tanto no podían pagar más los estudios de la joven. Así que esta jovencita, que era una chica hermosa, muy guapa, se ve frustrada al final de su carrera y con el riesgo de perder sus estudios. Peor aún cuando desde la rectoría lo llaman para indicarle que ya no podía continuar estudiando porque no tenía cómo pagar los estudios, así que tenía que dejar. Obviamente esto fue un dolor terrible para esta joven, pero el otro chico, que también estudiaba en la misma facultad, este hombre había estado enamorado de esta jovencita desde el primer día que empezaron la carrera. Sin embargo, por su apariencia, no se atrevió a declararle sus sentimientos a esta joven. Así que cuando estos, tanto la chica como el chico, tenían un amigo en común y el amigo se enteró del problema de la chica, fue a ver qué había sucedido, y cuando se entera la historia, este le cuenta al otro, sabiendo que él la amaba a esta chica. Se lo contó al joven, y el joven, cuando se enteró, pues él hizo algo que quizás nadie esperaba. Él decidió dejar sus estudios y con el dinero pagar una beca para que la joven terminara los estudios. Una maravillosa muestra de amor. Pero todo esto lo hizo en secreto. Cuando esto le comunicó a su amigo, pues obviamente el amigo no estuvo de acuerdo, pero sin embargo él lo hizo, y lo hizo en secreto. Así que al cabo de un tiempo, finalmente el chico pudo retomar sus estudios luego de un arduo trabajo juntando dinero, y regresó a clases, y justo en la época en que la joven estaba graduándose ya en su carrera. Así que él se sentía muy feliz porque finalmente pudo haber cumplido el sueño de la mujer que tanto él amaba. Entonces, al cabo de unos meses se hicieron amigos, nos cuenta la historia, y cuando éste por fin pudo hallar fuerza y valor para declararle sus sentimientos, la respuesta que recibió no era la que quizás hubiéramos querido escuchar. La joven le dijo que no podía aceptarlo, porque siendo él de una chica hermosa y de su condición, no podía aceptar a un hombre con esa apariencia. Esto fue como 2 puñales que clavaron el corazón del muchacho. Le rompió todos los esquemas y obviamente fue un dolor terrible. Cuando el amigo de ambos se entera, fue encolerizado a reclamarle a la chica y a contarle toda la verdad. Así que después de decirle que fue él quien había pagado la carrera de ella, y que él, gracias a lo que él había hecho, sacrificando su carrera, había permitido que ella tenga la beca y así pueda terminar sus estudios, pues la chica finalmente pudo entender y no vio más que simplemente verse en vergüenza y humillación, creyendo que no era cierto, pero el chico afirmaba que efectivamente eso era real. Luego de pensarlo mucho, la chica fue en busca de este joven y fue a pedirle perdón para decirle por haberlo tratado mal, y le suplicó que lo perdonara y que estaba dispuesta a aceptar la propuesta que le había hecho. El chico joven, obviamente, el chico feo, obviamente, sintió mucha felicidad, pero ella dijo algo interesante: no quiero estar contigo porque has hecho esto por mí, sino
porque tú demostraste el amor de la forma más grande que alguien pudiera hacerlo. Quiero estar contigo porque tú demostraste la prueba más grande del amor que puede existir. Por eso quiero estar contigo. Al cabo de unos días, mis queridos hermanos, se casaron y fueron grandes misioneros, con el tiempo obviamente. Pero, ¿qué es lo que quiero yo sacar de esto, mis queridos hermanos? Esta historia que quizás le he resumido, pero es una historia larga. Tiene una aplicación corta, pero muy poderosa, mis queridos hermanos. Nadie nunca podrá amarte como te ama Jesús. Él sacrificó su vida por ti para darte vida eterna. Si no aceptas a Jesús hoy en tu vida, Él no podrá hacer nada para que tú te salves. Él necesita que tú reconozcas tu miseria, tus pecados y procedas en verdadero arrepentimiento y lo busques de todo corazón. Solo así el Señor podrá obrar en tu vida. Cuando Zaqueo recibió a Jesús, él fue transformado porque cambió su vida, y no solo eso, sino que también llevó la bendición para su hogar. Querido amigo y hermano, Dios también quiere transformar tu vida en este día. Así como a Zaqueo quiere darte una nueva vida en Cristo Jesús. Él quiere llenarte de gozo, Él quiere transformarte. Me llama la atención esto, mis queridos amigos. Dice que Zaqueo significa limpio, puro, y no es eso lo que era precisamente, ¿verdad? Era un hombre estafador, perverso, malvado. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, fue Jesucristo quien con su presencia limpió y purificó su vida. Solamente Cristo Jesús también puede limpiar y transformar tu vida. ¿Por qué retraerte? ¿Por qué retrasar en que Él entre a tu vida? Hoy, mi querido amigo y hermano, es tiempo de salvación. Hoy quiere el Señor Jesús entrar en tu vida. No retardes más. Acéptalo como el Señor de tu vida y tu Salvador, y hallarás perdón de pecados, gracia y vida eterna, porque Jesús te ama con todo su ser. Ven a Jesús, mi querido hermano, y hallarás paz y descanso para tu alma. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Amén.